Señor, te damos gracias por todo lo que hemos podido ya participar en este culto de adoración. Bendito seas tú por darnos, Señor, el privilegio de estar aquí, por el privilegio de poderte cantar y de adorar. Señor Jesús, pues estamos aquí delante de tu palabra y queremos pedir tu especial ayuda para este momento. Nos disponemos, Señor, a considerar este pasaje de Filipenses. Nos disponemos, Señor, a leerlo y queremos pedirte que nos ayudes a poderlo entender. Te pedimos que pueda quedar claro, Señor, para todos nosotros de lo que trata este texto, de lo que trata este pasaje. Y te pedimos, Señor, que ambos, como lo pedimos hace rato, los creyentes y los que no lo son, podamos ser edificados. Te pedimos por los creyentes que este texto nos anime, que el ejemplo, Señor, que hoy vamos a ver de dos hermanos en la fe que modelaron las virtudes que hemos estado considerando, nos anime, nos fortalezca, nos impulse a imitar ese ejemplo. Y pedimos que el considerar este fruto lleve a los que no están en la fe, no a buscar producirlo por sí mismos, sino a correr a Cristo para recibir el perdón y la libertad del pecado para poder tener esto que hoy vamos a ver. Te pedimos que para todos los que estamos aquí tu palabra se aplique. Rogamos que no haya nadie que hoy se vaya de este lugar sin aplicación de la palabra en su corazón. Y te pedimos esto, Dios, con el fin de que pues tú seas glorificado en todos nosotros. Y pedimos, Señor, también pues tu especial ayuda para mí, para que me ayudes a ser claro, a explicar con sencillez, con claridad. Y te pedimos también que me ayudes a hacer esto con el genuino deseo de que tú seas glorificado y de que mis hermanos sean edificados y que los que no están en Cristo sean salvados. Pedimos esto en nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses y vamos a leer en el capítulo 2 del versículo 19 hasta el versículo 30. En cuanto lo tengamos, podemos ponernos de pie para juntos leer la palabra de Dios. Filipenses 2, 19 al 30. Dice así la palabra del Señor. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado.
pues en verdad estuvo enfermo y a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Amén. Podemos sentarnos. Bueno, hermanos, hoy con este sermón estaríamos terminando ya el capítulo 2 de Filipenses, de esta carta en la que hemos estado avanzando estos meses. Y bueno, hemos aprendido varias cosas, y particularmente los últimos domingos hemos estado viendo cuestiones de la unidad. Comentamos cómo Pablo envía esta carta a Filipos para agradecer la ayuda material que ellos le mandaron, pero comentamos que Pablo aprovecha para atender pastoralmente asuntos que Epafrodito, que es el mensajero, le contó. Y hoy que cierra este capítulo 2, podemos decir que es el cierre también de esta sección, en la cual él ha estado hablando de la unidad de la iglesia con el propósito de extender el evangelio. Esta sección en la carta ha sido algo larga, porque empezó en el capítulo 1, versículo 27, y corre toda hasta el capítulo 2, versículo 30. Es un gran bloque de esta carta. Después de que el apóstol Pablo dio el reporte de cómo está, inmediatamente procede a animar a los filipenses a vivir una vida digna del evangelio. Y esta vida digna del evangelio es esta vida que es humilde, donde el creyente debe ser humilde y por lo tanto unido a sus hermanos y unidos a cumplir la gran comisión. Hemos visto varias cuestiones aquí, y este pasaje, que es el que cierra la sección, a primera vista no parece ser tan glorioso quizá como los que hemos visto, particularmente el pasaje sobre el Señor, sobre su humillación, su exaltación. De repente llegamos aquí al final del capítulo 2 y esta parte parece ser un mero informe o una mera noticia de Pablo para ellos. Prácticamente Pablo está diciendo, bueno, pues pronto. Bueno, ya regresó. Prácticamente Pablo está diciendo aquí, espero pronto enviarles a Timoteo, pero todavía no, y les mando a Epafrodito, que es el que me enviaron. Epafrodito estuvo enfermo, casi murió, pero gracias a Dios está bien. Entonces de repente parece ser un pasaje que no tiene como mucho o como los otros. Pero hermanos, esta es la palabra del Señor. Esta carta no es meramente humana, no es simplemente un texto humano. Sí, lo escribió Pablo, pero inspirado por el Espíritu, y no hay palabras de sobra en esta carta. Y espero que hoy podamos quedar admirados de cómo de un pasaje que parece ser un mero informe, donde se menciona a dos personas, Timoteo y Epafrodito, espero podamos todos quedar admirados del provecho, la edificación, la ayuda para nuestras almas que Dios nos puede dar en su palabra. Para adentrarnos a nuestro texto, queridos hermanos, vamos a usar una estructura de 3 puntos. Primer punto, vamos a hablar sobre Timoteo, que es la primera persona que está mencionada aquí.
En el segundo punto vamos a hablar sobre Epafrodito, que es la segunda persona mencionada. Y en el tercer punto vamos a hablar del argumento del pasaje. Entonces, número 1, Timoteo. Número 2, Epafrodito. Y número 3, el argumento. Así que, número 1, Timoteo. Vamos a leer otra vez versículos 19 al 24. Dice así: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Esta es la sección en la que Pablo habla de Timoteo. Y si tú has leído la Biblia, has leído el Nuevo Testamento, Timoteo no es un personaje tan desconocido para ti. De hecho, al inicio de la carta hablamos un poco de él, porque cuando Pablo se introduce, saluda a los filipenses, él no solo se menciona a sí mismo, no solo dice Pablo, esclavo de Cristo, sino dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Y en su momento dijimos que Timoteo realmente no está escribiendo aquí, no está aportando en contenido a la carta, pero está ahí con Pablo. Mientras Pablo está preso en Roma, en este domicilio, donde tiene ciertas libertades porque puede recibir visitas, parece ser que Timoteo quizás era la persona que más estaba con él, la persona con la que más convivía en este estado de arresto domiciliario. Y Pablo lo que dice en estos versículos que acabamos de leer es que él espera enviar pronto a Timoteo a la ciudad de Filipos, a la iglesia de los filipenses. Y pues esto nos hace pensar que quizás los filipenses pidieron a Timoteo, no es seguro, pero es probable que sí. Los filipenses ya lo conocían. Cuando vimos en Hechos toda la historia de cómo surgió, mencionamos cómo cuando Pablo está en este segundo viaje misionero, antes de llegar a Filipos es cuando Timoteo se les une al grupo de hermanos que van con Pablo. Y ahí es cuando Pablo lo conoce, cuando Pablo convive con él. Y Timoteo participó definitivamente en la fundación de la iglesia de Filipos, así que ellos lo conocían, sabían quién era, y es probable que ellos hubieran pedido ayuda a Pablo y que lo enviaran. No es seguro, pero puede ser que sí. Puede ser que se lo están pidiendo y que por eso Pablo está diciéndoles, pues espero pronto mandarlo para allá. Pero también puede ser que no, puede ser que los filipenses no lo pidieran, pero por todos los problemas que estaban habiendo, Pablo tiene a bien y piensa entre los hermanos que tiene ahí en Roma y dice, creo que Timoteo es el adecuado. Sea cual sea el punto o por qué es que Pablo menciona esto, el punto es que Pablo tiene en mente mandar a Timoteo a Filipos para que él de alguna manera sirva a los hermanos allá. Pero Pablo les dice a los filipenses, bueno, sí se los voy a mandar, pero todavía no. Todavía no lo quiero enviar, todavía quiero que esté conmigo. Y cuando dice esto Pablo, él explica por qué. No es un mero capricho por el cual él no lo quiere enviar luego, sino Pablo describe aquí algunas cosas sobre Timoteo que son realmente muy sorprendentes y relevantes
y aclaran mucho por qué no lo envió luego, por qué Pablo quería que se quedara con él. Y todo realmente se resume en el versículo 21, Filipenses 2:21. Dice Pablo, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Este versículo realmente es sorprendente, hermanos, porque como lo vimos, Pablo está preso, pero recibe visitas de varios hermanos, no solo Timoteo. Pero es bien curioso que Pablo diga, todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y el verso 20, hablando de Timoteo, dice Pablo, a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Las descripciones que da Pablo aquí de Timoteo claramente nos dejan ver, en pocas palabras, que Timoteo es el mejor hombre que Pablo tiene cerca en este momento. Si bien hay más hermanos que lo visitan, si bien hay hermanos en Roma, que es donde Pablo está preso, el mejor hombre que tiene Pablo a su lado es él. Y es entonces muy claro por qué Pablo no lo quiere enviar luego. Si bien leímos en Filipenses 1 de un Pablo que a pesar del sufrimiento tiene fortaleza, a pesar de tantos tiempos en todo este proceso judicial, está animado y gozoso en el Señor, se ve claramente que Pablo mismo necesita compañía, necesita un hermano, alguien que lo apoye, que lo anime, con quien se pueda fortalecer. Pablo, aunque era un excelente hermano, pues no era invencible, ¿no? Era un hombre con pecado, él mismo lo reconoce, un hombre necesitado de ánimo, de ayuda, de apoyo, y Timoteo era el mejor hombre que Pablo tenía allí. De hecho, Pablo se expresa aquí de él de una manera muy bonita, porque vean el verso 22, dice, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. No sé la verdad cuántos años tenía ni Pablo ni Timoteo, pero por esto y otras pistas que hay en las cartas a Timoteo, sabemos que Timoteo era joven. No sé qué tan joven ni qué tan grande era Pablo, pero el punto es que había una relación prácticamente de padre e hijo entre ellos. Y de hecho dijimos, cuando nos introducimos a la carta, que Timoteo llegó a ser el discípulo más cercano de Pablo. Si bien Pablo tenía más discípulos, más colaboradores, más hermanos que participaban con él, Timoteo realmente era como su hijo en la fe. De hecho, así se dirige Pablo a él en la carta a Timoteo. Entonces, por eso, hermanos, por eso es que Pablo dice, bueno, lo voy a mandar a mi mejor hombre con ustedes, pero todavía no. Todavía quiero que esté aquí, quiero ser fortalecido, ser animado con su servicio de él. Y Pablo no ve esto como algo perpetuo, sino, dice el versículo 23, así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y a lo que Pablo se refiere aquí es, si ustedes recuerdan, Pablo fue arrestado en Jerusalén y después de ser juzgado por el Sanedrín y todo esto, Pablo es traído a las autoridades romanas y Pablo termina apelando al César. El César es el emperador romano, a la autoridad, por así decirlo, más alta del imperio. Por eso Pablo es llevado a la capital, que es Roma, y en este punto todavía Pablo está preso y no se sabe qué va a pasar con él. Vimos en el capítulo 1 cómo Pablo tiene confianza en que Dios lo va muy probablemente a liberar por causa de todo el trabajo que hay que hacer. Sin embargo, Pablo está listo para vivir o morir, como él lo dijo, el vivir es Cristo,
morir es ganancia. Entonces, ese es el contexto de lo que está pasando aquí. Y lo que quisiera resaltar en este bloque, queridos hermanos, es la descripción que hace Pablo de este hermano, que realmente es una descripción impresionante. Todos estamos de acuerdo que quizás Pablo es el cristiano de los más piadosos que ha existido en toda la historia, y que este creyente tan maduro, tan fiel, tan constante, se exprese así de Timoteo, realmente nos muestran que Timoteo era un muy buen hermano, un hermano en el que se podía confiar, un buen siervo o esclavo, como lo dice al principio de la carta del Señor. Ahora, creo yo que la característica principal que debemos atender en este bloque de nuestra carta, de nuestro pasaje, perdón, es lo que se implica en el verso 21, porque cuando dice Pablo que todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, claramente implica que Timoteo es diferente. Es decir, Timoteo busca lo que es de Cristo Jesús y no lo suyo propio. El corazón de Timoteo, por la gracia de Dios, estaba enfocado en Cristo Jesús, enfocado en su Señor como el centro, como el tesoro principal de su alma. Y Timoteo estaba viviendo para él, para Cristo. Así como Pablo, que también dijo que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia, igual Timoteo. Timoteo está centrado en Cristo y no está buscando sus propios intereses, no está buscando su propia comodidad, su propia gloria, su propia fama, su propio lo que sea. Él está buscando lo que es de Cristo Jesús. Pero los demás no, dice Pablo, los demás que están aquí en Roma, y él mismo lo dijo en el capítulo 1, cuando lo vimos, cómo había hermanos en Roma que estaban predicando de Cristo, pero por contienda y por vanagloria. El mensaje correcto, la verdad, pero con motivos egoístas, por promoverse para el ministerio, cosas así. Así que entre todos ellos Timoteo se destaca porque él no estaba haciendo eso. Él no estaba sirviendo en la iglesia, sirviendo predicando el evangelio en Roma para ganar adeptos a sí mismo, para ganar aplausos, para que lo reconocieran. Timoteo estaba sirviendo a Cristo por la causa de Cristo, por simple hecho de ser su siervo de Cristo, ser esclavo de Él. Y de ese corazón centrado en Cristo es que fluye este servicio también hacia Pablo, por ser Pablo un siervo de Cristo también. Y por eso es que Timoteo servía a Pablo como un hijo a un padre. Detrás de ese servicio amoroso e incondicional de Timoteo hacia Pablo, se encontraba este corazón centrado en Cristo. Y por eso mismo Timoteo está interesado en los filipenses, como dice el versículo 20. Pablo dice que a nadie tiene del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por ellos. ¿Por qué Timoteo está tan interesado en los filipenses, tan cargado en su corazón? Porque él busca lo que es de Cristo. Lo que es de Cristo es lo que está central en su alma. Y por eso está interesado en Pablo, interesado en los filipenses, en todo aquel que está unido a Cristo. Así que ese es Timoteo, esa es la descripción que Pablo da de él. Y esa es la razón por la que Pablo lo quiere tener cerca, hasta ver si lo van a soltar, o sea, si a Pablo lo van a liberar o lo van a ejecutar. Ese es entonces nuestro primer punto de este mensaje. Vamos ahora a ver nuestro segundo punto sobre Epafrodito. Y para esto vamos a leer versículo 25 al 30. Continúa Pablo diciendo:
mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Esa es la sección en la que Pablo ahora habla de este otro hermano que se llama Epafrodito. Epafrodito no es alguien realmente tan conocido en la Biblia. De hecho, después de esta ocasión no aparece mucho como Timoteo, que hasta hay 2 cartas dirigidas hacia él. Epafrodito es una persona de la que no sabemos mucho, y realmente creo que el pasaje que más luz nos da de quién es Epafrodito, cómo era él, es el que estamos considerando hoy. Y Epafrodito es alguien muy relevante en este contexto que hoy estamos viendo, porque como lo dijimos en la introducción de la carta, Epafrodito es el miembro de la iglesia de Filipos que la iglesia designó para llevarle a Pablo una ofrenda material en este arresto domiciliario. Los filipenses escucharon que Pablo estaba preso, que Pablo había apelado a César, al emperador, y que pues obviamente todavía no se sabía qué iba a pasar con él. Los filipenses se preocupan por el apóstol. Entre ellos, como iglesia local, designan a Epafrodito, le dan la ayuda material para Pablo, y Epafrodito se encamina hacia Roma desde Filipos. Ahora, hermanos, de repente en este tiempo estamos acostumbrados a recorrer distancias largas sin mucho esfuerzo, ya sea por automóvil o por camión o en avión, no se diga. Estamos acostumbrados a ir quizá de Guadalajara, Ciudad de México, Querétaro, Saltillo, Monterrey, ¿no? Sin mucha dificultad. No parece ser una tarea tan difícil llevar algo a la iglesia de Guadalajara, por ejemplo, o de la iglesia de Toluca para acá, o algo así. Pero realmente la tarea que le pidieron a Epafrodito no era sencilla. Ir de Filipos a Roma, pues involucraba cierto esfuerzo debido a las complicaciones del transporte y de la tecnología que en ese tiempo había. Pero hay algo, hermanos, que pasó en este viaje en el que Epafrodito va con Pablo, que Pablo nos dice en varios textos. Uno es el 27, dice: pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Y vean el verso 30, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Ahora, además de estos versículos, no tenemos quizás más detalle de qué pasó con Epafrodito, pero estas pistas nos llevan natural y consecuentemente a concluir que en algún punto de este trayecto de Filipos a Roma, Epafrodito enfermó. Y otra vez, no solo la tecnología de transporte no estaba tan desarrollada, sino también la medicina. Obviamente las situaciones
salubres y de la medicina, pues no eran como ahora. Epafrodito de alguna manera se contagia de alguna enfermedad y se pone muy mal. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Alguna enfermedad muy fuerte le dio, su condición empezó a agravar y Epafrodito, bueno, tenía dos opciones. La opción de buscar quedarse en algún lugar a recuperarse, buscar algún médico o algo así. O la opción 2, seguir. Lo que nos dice aquí este pasaje es que Epafrodito, a pesar de estar enfermo gravemente, perseveró en el viaje, continuó en el viaje. Y obviamente se puso más mal, se puso más enfermo al punto de que estuvo cerca de morir. Epafrodito, su labor de entregar esta ayuda material a Pablo, que de por sí ya era difícil por ser un viaje largo y pesado y todo eso, se vio impedido por una enfermedad que lo iba a llevar a morir. Pero Epafrodito, vamos a decir que reflexionó de esta manera. Dijo, ok, estoy enfermo, estoy grave, pero mi hermano Pablo está en Roma, está preso, y aunque no está en un calabozo, sino en un domicilio, obviamente no está en comodidad así súper bien, está sufriendo, ha estado preso por años. Lo que hizo Epafrodito es decir, bueno, aunque yo estoy enfermo, aunque me siento mal, aunque puedo morir, mi hermano Pablo es más importante. Y lo que hizo Epafrodito es seguir y casi se muere, casi perece en el camino. No me imagino cómo lo recibió Pablo cuando llega Epafrodito prácticamente arrastrándose, no sé. Pero dice Pablo que él tuvo un gran pesar, como lo dice aquí, una tristeza. Y obviamente Pablo se preocupa muchísimo por Epafrodito, Dios tiene misericordia de él y lo sana. Y dice Pablo, qué bueno que Dios lo sanó, porque si no yo iba a tener tristeza sobre tristeza. Pero gracias a Dios, Dios tuvo misericordia de Epafrodito y lo sanó. No sabemos en cuánto tiempo, no sabemos cuánto tiempo estuvo Epafrodito enfermo ahí con Pablo. No sabemos incluso si ahora Pablo es el que tuvo que, con todo y que estaba preso, apoyar un poco, no lo sabemos. Pero el punto es que Pablo presenció la sanidad de Epafrodito, se alegra, se goza de cómo Dios lo sanó. Pero aquí lo que Pablo está destacando de Epafrodito es algo muy similar a lo de Timoteo que nos dijo en la sección anterior. Este hecho de cómo Epafrodito, al igual que Timoteo, está buscando lo de Cristo Jesús y no lo suyo propio. Porque pensemos por un momento, si Epafrodito hubiera tenido, como las otras personas que dice Pablo en Roma, que buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo, ¿qué hubiera pasado? Pues Epafrodito hubiera dicho, bueno, pues me enfermé, me voy a quedar aquí en cierta isla o cierto lugar, a ver, buscar un médico, a ver cómo le hago, y ahí que vea Pablo cómo le hace, ¿no? Pero no, Epafrodito, como está buscando lo que es de Cristo Jesús y no lo de él, dice, yo no importa mi salud, mi hermano Pablo me necesita, voy a perseverar, voy a seguir, y estuvo al punto de morir para ayudar a su hermano. Y Pablo interpreta su acción en el verso 30 diciendo, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Sí, Epafrodito ayudó a Pablo con su esfuerzo, pero en última instancia, Epafrodito no estaba sirviendo a Pablo. Dice el verso 30, por la obra de Cristo. ¿Por qué?
porque el que Pablo siguiera en pie, tuviera comida, tuviera sustento, obviamente eso hacía que el reino de Dios siguiera extendiéndose. Por toda la necesidad que había, todas las iglesias que dependían mucho del apóstol. Así que lo que hizo Pablo es servir a Cristo. Y al igual que Timoteo, su corazón teniendo a Cristo Jesús en el centro y no sus intereses, sirvió a Pablo al punto de casi morir. Así que estas dos secciones son dos hermanos diferentes, de edades diferentes, de ciudades diferentes, pero ambos realmente tienen el mismo corazón, la misma característica. Tanto Timoteo como Epafrodito están buscando lo que es de Cristo Jesús y eso marca sus acciones. Como Timoteo busca lo que es de Cristo, sirve a Pablo como un hijo, un padre, se preocupa por los filipenses. Y como Epafrodito sirve a Cristo Jesús, expone su vida hasta la muerte para que su hermano Pablo no padezca hambre y siga sosteniéndose para que el evangelio siga corriendo. Y fíjense esto, y Epafrodito se preocupa por los filipenses y se preocupa porque los filipenses se preocuparon de que él estaba enfermo. Es bien extraño, vean lo que dice el verso 26. Dice, porque él, o sea Epafrodito, tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. O sea, tal es su centralidad en Cristo de este hermano, la centralidad de Cristo en su corazón, que en lugar de preocuparse por él estar enfermo, se preocupa porque otros hermanos se preocupen de que él está enfermo. Así que es impresionante lo que vemos en Timoteo, lo que vemos en Epafrodito, pero podemos decir que es exactamente lo mismo. Un corazón centrado en Cristo Jesús, no buscando lo suyo propio, sino lo de Cristo y por extensión de los que están unidos a Cristo. Así que prácticamente ese es nuestro pasaje y nuestras dos primeras secciones de este mensaje. Pero ahora vamos a nuestro tercer punto de este sermón, que es el argumento. ¿Y por qué añadir este punto? Bueno, hermanos, yo estoy convencido, porque este libro es palabra de Dios, que hay una razón, un propósito por lo cual Dios inspiró a Pablo a escribir esto aquí. No simplemente Pablo, creo yo que no solo está contándonos lo que pasó con Timoteo o con Epafrodito, perdón. Hay una intención divina aquí de por qué está esto en nuestra Biblia y por qué esto cierra la sección que hemos estado considerando todos estos domingos. Y eso es lo que quiero que en este punto podamos considerar y por eso le llamé el argumento. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el argumento que Pablo está desarrollando aquí? ¿Por qué ve necesario hablarnos de estos dos hermanos y contarnos sobre su centralidad en Cristo y lo que hicieron por ese corazón centrado en el Señor? Bueno, recordemos que esta sección en la que hemos estado por varios domingos, de capítulo 1, versículo 27 hasta capítulo 2, versículo 30, es esta sección en la que Pablo está tratando los asuntos de la iglesia de Filipos. Una iglesia que estaba teniendo fricciones, divisiones entre ellos. Dijimos y hemos dicho que no sabemos exactamente cuál era el problema, pero el punto es que había un problema de división, no sabemos qué tan grave, pero sí había algo allí en Filipos que arreglar. Y en toda esta sección, Pablo lo que ha estado diciéndoles a los filipenses, ¿qué es? Filipenses, en resumen, ¿verdad?
tienen que ser humildes. Filipenses tienen que considerar a los demás como más importantes que ustedes. ¿Para qué? Para que puedan estar unidos. ¿Y para qué es importante estar unidos? Para juntos cumplir la causa de Cristo, juntos extender el reino de Dios. Ese es, en resumen, el punto de toda esta sección. Y Pablo repite este punto vez tras vez, por un enfoque, por otro enfoque, así como por una cámara, otra cámara, pero todo el tiempo es lo mismo. Hay que ser humildes, considerar a los demás como más importantes, unidos y cumplir la gran comisión juntos, centrados en Cristo. Ese es el punto de Pablo aquí. Y yo creo que el argumento, hermanos, va más o menos por aquí. Cuando Pablo en su reporte misionero, en el capítulo 1, nos contó cómo estaba él, Pablo nos dijo cuál era su actitud y su postura ante su estado de estar preso y su incertidumbre de qué va a pasar con él. Pablo resumió su respuesta diciendo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. E incluso nosotros la vez pasada vimos que Pablo está, dice él, dispuesto a ser derramado como libación por el beneficio de sus hermanos, como un sacrificio por ellos, sacrificarse para que ellos crezcan, para que ellos crezcan en el Señor. O sea, Pablo mismo es ejemplo de esta vida digna del Evangelio que él está llamando a los filipenses a vivir. Entonces Pablo se presenta como un ejemplo en esta sección, tanto en el reporte misionero como en lo que vimos la vez pasada. Y luego Pablo también en esta sección presentó a Cristo como ese ejemplo máximo de lo que es ser humilde, humillarse desde las alturas del cielo hasta las profundidades de la cruz, del infierno en la cruz, sufrir el infierno en la cruz, nuestro castigo. A Cristo como el supremo ejemplo de lo que es tener a los demás como más importantes que nosotros, sus necesidades como más importantes que las nuestras. Y entonces creo yo que lo que pasa o lo que puede pasar es que cuando leemos estas cosas podemos decir, bueno, pero es que estos ejemplos que Pablo pone pues están bien lejos de nosotros, ¿no? O sea, Pablo se pone como ejemplo, pero Pablo es un creyente impresionante. Escribió casi todo el Nuevo Testamento él, sirvió, como él mismo lo dice, más que todos los apóstoles. Vemos un hombre lleno de carácter, de fortaleza, de perseverancia, centralidad en Cristo. Entonces cuando Pablo nos dice y nos presenta a él como ejemplo, se ve como algo súper lejos, súper difícil de imitar. Y luego cuando Pablo dice que Cristo es el ejemplo, pues está peor, porque pues Cristo no tenía pecado alguno. Y aunque fue tentado en todo, sabemos que es el Señor. Y también se ve muy lejos, ¿no? Cristo se ve muy lejos como ejemplo, y Pablo también. Pero es muy curioso que después de darnos el ejemplo máximo de Cristo y el ejemplo de Él como apóstol, ahora nos hable de dos hermanos no tan prominentes. Por ejemplo, Timoteo. Aunque Timoteo es conocido, las cosas que Pablo dice en las cartas de Timoteo nos dan ciertas pistas de que Timoteo tenía cosas distintas al apóstol Pablo. Los mandamientos que Pablo le da a Timoteo de no avergonzarse, los mandamientos de que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio, de que nadie te menosprecie, que nadie tenga en poco tu juventud.
E incluso cuando le dice, toma un poco de vino por tus constantes enfermedades, Timoteo, parece que el cuadro que nos pinta la escritura de Timoteo era de un hombre frágil. Un hombre quizás no tan fuerte como Pablo, no tan tenaz como Pablo, con tanto carácter, con tanta hombría, ¿no? O no sé cómo llamarle, con tanta perseverancia, sino parece ser un hombre más frágil, más con tendencias a veces a avergonzarse o a desanimarse. Y también era más joven y menospreciado naturalmente por los hermanos, porque todos sabemos que entre más un hombre crece, normalmente va madurando más. Entonces, es muy curioso que Pablo nos hable aquí de un hombre joven, frágil, parece ser que tímido, parece ser que con estas cuestiones, enfermizo, pero con el mismo corazón que él. El mismo corazón centrado en Cristo. Pero este ejemplo de Timoteo ya no se ve tan lejos de nosotros, ¿verdad? Ya no se ve tan, pues como el apóstol Pablo o como Cristo, sino como un hermano más, vamos a decirlo, a nuestro nivel. Como un hermano con el que nos podemos identificar un poco más por su fragilidad, sus enfermedades, su juventud o pudiera ser esa tendencia a avergonzarse o a desanimarse. Pero luego de Timoteo, Pablo presenta a Epafrodito, que es un hermano desconocido, ¿no? Alguien pues que no se sabe mucho de él, que no se conoce mucho de quién es, de dónde vino, de cómo, que quizás su labor en el reino de Dios no fue tan prominente, no tan sorprendente, ¿verdad? No. Si lo traducimos a nuestros tiempos, quizás no salía en YouTube, quizás no escribía libros, quizás no era alguien famoso en los círculos reformados, pero era un hombre fiel y sencillo. Creo que el argumento es este, hermanos. Pablo nos da el ejemplo glorioso de Cristo. Un excelente ejemplo en Pablo y dos ejemplos más cerca de nosotros. Dos ejemplos que parecen ser más empáticos con nuestras circunstancias. Dos ejemplos que nos animan a los que tendemos quizás a ser no tan seguros, más tímidos, más frágiles, a los que quizás nos sentimos desconocidos, quizás nos sentimos como que no somos nadie, ¿no? Los ejemplos de Timoteo y Epafrodito parecen ser cercanos a nosotros que nos sentimos así. Así que, hermanos, creo que ese es el punto de Pablo aquí. Mostrarnos en dos hermanos más sencillos, que no son tan prominentes, el mismo corazón que hubo, el mismo sentir que hubo en Cristo y el mismo sentir que hubo en Pablo, en escala chiquita, en situaciones más pequeñas, pero la misma centralidad en Cristo, la misma humildad, la misma actitud de considerar a los demás como más importantes que uno y de dar la vida por la causa de Cristo y la de los que están en Cristo. Cristo hizo eso de manera suprema al venir del cielo y dar su vida por nosotros como sacrificio redentor. Pablo hizo esto de manera menor, obviamente, al gastarse por el evangelio más que todos los apóstoles, escribir muchísimo palabra inspirada, fundar muchísimas iglesias, azotado y todas esas cosas que sufrió muy fuertes. Y Timoteo hizo lo mismo, sirviendo a Pablo como un hijo, un padre, y preocupándose por los hermanos. Y Epafrodito hizo lo mismo cuando estaba enfermo, no preocupándose por él, sino por ayudar a su hermano. Pero en todos estos casos, desde el Señor
hasta Epafrodito. En toda esta escalerita el corazón es el mismo. Cristo está al centro. La causa de Cristo es lo principal y la nuestra no es lo importante. El importante es Cristo y los que están en Cristo, no nosotros. Ese, hermanos, creo yo que es el argumento del apóstol Pablo aquí. Ahora vamos a pasar, perdón, para concluir, a aplicar este pasaje. Que de por sí ya ha sido bastante práctico, creo yo. Pero ¿qué tiene que decirnos este pasaje en nuestro tiempo a nosotros, hermanos? Primero, los que estamos en Cristo, los que estamos aquí, que somos salvos, que somos creyentes. Bueno, hermano, este pasaje a ti y a mí nos debe animar, como lo dije hace un momento, a los que nos sentimos frágiles, los que nos sentimos quizás te sientes enfermizo, ¿no? Que no puedes dar quizás tanto, quizás los que no tenemos un carácter tan seguro, o que te sientes desconocido como Epafrodito. Este pasaje nos anima a que aunque es posible que Dios no nos haya llamado a hacer cosas muy vistosas en su obra. Es posible que Dios no nos haya llamado a pastorear una iglesia o a escribir un libro o a enseñar teología o algo así. Es posible que Dios solo nos haya llamado a servir a un hermano como hijo, un hijo a un padre, o a ayudar a un hermano en necesidad cuando estamos enfermos nosotros. Y este texto nos anima a que más allá de cómo se ve la obra externamente, lo que es importante es que el corazón esté centrado en Cristo, en los intereses de Cristo, y lo que el Señor nos llame a hacer, a hacerlo por Cristo y no por nuestros propios intereses. Queridos hermanos, si lo que Dios nos ha llamado a hacer es llegar temprano y acomodar sillas, hay que hacerlo para Cristo y no por nuestros propios intereses. Si lo que Dios me ha llamado a hacer es poner los papeles en el baño y el jabón, hay que hacerlo para Cristo y no por nuestros propios intereses. Si lo que Dios te ha llamado a hacer es preparar los alimentos para el ágape, hay que hacerlo para Cristo y para su pueblo. Ese es el punto, hermanos. Lo que Dios nos haya llamado a hacer, hay que hacerlo para Él y para nuestros hermanos, considerándolos a ellos como más importantes que nosotros. ¿Y qué va a producir esto? Lo que Pablo ha estado argumentando toda esta sección, una iglesia unida, una iglesia donde Cristo es el centro y cada uno colabora en su función, como lo vimos, cada uno en su posición en este equipo, y juntos colaborando extendemos el reino de Dios en todo lo que hacemos aquí. Porque tanto contribuye al reino de Dios cuando se da un sermón, como cuando hablas con una persona uno a uno, como cuando preparas los alimentos para el tiempo de ágape, como cuando acomodas las sillas, como cuando pones jabón en el baño, como cuando limpias algo que se cayó aquí. Todo lo que hacemos, queridos hermanos, aquí, nada es insignificante. El audio y todo lo que se me puede estar pasando, todo contribuye a la extensión del reino de Dios. Y lo que hay que hacer, queridos hermanos, es eso. Lo que hizo Cristo, lo que hizo Pablo, lo que hizo Timoteo y lo que hizo Epafrodito. Buscar lo que es de Cristo Jesús, considerar a los demás más importantes que nosotros y hacerlo. Hacerlo, ser una iglesia de esta manera unida y entonces juntos extender el reino de Dios. Creo yo que esta es la aplicación para nosotros hoy, y los ejemplos de estos hermanos más a nuestra altura nos animan a recordar
que esto no es solo para los apóstoles, esto no es solo para los pastores, es para todos los que están en Cristo. ¿Por qué? Porque recordemos que vimos en su momento que Cristo no solamente es nuestro ejemplo en esto, sino que Él es nuestra fuente de esto. Sí, Él es el ejemplo y Pablo lo dice aquí, pero dijimos que Cristo también, cuando Él vino, sufrió por nuestros pecados, murió por nosotros y venció al pecado y volvió de los muertos. Cristo, queridos amigos, queridos hermanos, se ha convertido en la fuente de vida eterna, de donde emana todo lo que necesitamos para nuestra salvación inicial, salvación presente y futura. Así que, ¿por qué pudo Pablo hacer esto? ¿Por qué pudo Timoteo hacerlo? ¿Por qué pudo Epafrodito? Porque todos bebieron de la misma fuente. Todos ellos eran ramas unidas a la misma vid. Y la gran noticia es que si tú y yo, querido hermano, permanecemos en la vid, podemos, en lo que Dios nos ha llamado a hacer, buscar lo de Cristo Jesús y servir a nuestros hermanos. Y que Dios nos ayude a hacerlo así. Y si Dios nos concede hacerlo así, vamos a ser una iglesia unida, sólida y que extiende el reino de Dios como Dios lo ha planeado. Ahora, ¿qué podemos decir para los que están fuera de Cristo? Bueno, todo lo que hoy vimos, lo que hemos estado viendo de hecho y lo que vimos hoy con Timoteo y Epafrodito, son cosas imposibles para el que no está en Cristo. Precisamente como Cristo es la fuente, como Cristo es la vid, como Él es el Salvador, separados de Él, Cristo dice, nada pueden hacer, nada. Si tú hoy estás fuera de Cristo, por más que te esfuerces, por más que lo intentes, no puedes cumplir esto, no puedes vivir una vida centrada en Cristo, no puedes darte a los demás realmente. Externamente puede ser que hagas cosas y se vean, pero en el corazón nadie puede más que los que están en Cristo. ¿Por qué? Porque solo Cristo es el que venció el pecado, como lo vimos también la semana pasada. Solo Cristo es el que puede liberar al pecador y el que puede dar crecimiento al pecador. Y si tú no estás en Cristo, el punto es que todo esto no lo puedes hacer. Ahora te decimos esto no para que te desanimes, como último fin, o sea, no para que digas, hoy no puedo, me voy y ya, sino para que viendo que no puedes, te arrepientas, porque esa incapacidad no es una invalidez, o sea, física, no es porque tú quieras pero realmente no puedas, no, porque ni quieres ni puedes, ¿no? Es lo que la Biblia dice, el que no está en Cristo ni siquiera quiere. Pero es para que te arrepientas de eso, te arrepientas de tus pecados y pongas tu fe en Cristo, en el Cristo que vino del cielo, se hizo hombre y cuando murió en la cruz pagó nuestra deuda y cuando resucitó de los muertos mostró su victoria sobre el pecado y después volvió con el Padre y ahora está allí ofreciendo salvación a todos los que vienen a Él. Y si tú, querido amigo, acudes hoy a Cristo en arrepentimiento y fe, Él te perdonará todo lo que has hecho, te liberará de tus pecados y empezará a obrar en ti para esta vida. Pero esto es un fruto. Esto es un fruto, es algo que viene por estar unido a Él. Como lo hemos dicho constantemente, las ramas por sí mismas solo se secan
como Cristo dijo, y las echan en el fuego y arden. Las únicas ramas que dan fruto son las que van a la vid, las que se unen a Él, que lo que eso significa es los que confían en Cristo, los que miran a Cristo como su única esperanza, su única salida, lo ven a Él como su único Salvador. Fuera de Él no hay nadie. Así que, amigo, si no estás en la fe, lo que te decimos es, no intentes esto por ti mismo, no vas a poder, vas a fracasar. Arrepiéntete de la vida centrada en ti que has vivido, de la vida donde tus intereses son lo que importa. Arrepiéntete porque eso es pecado, es violación al primer mandamiento de no tener otros dioses aparte de Dios. Centrarte en ti es ser tu propio Dios. Arrepiéntete, querido amigo, de eso y confía en el que perdona a los pecadores y en el que libera a los pecadores, en el Mesías. Y si lo haces, hoy serás salvado y esta vida digna del Evangelio, esta vida centrada en Cristo, en servicio a los demás, va a empezar a brotar. Que Dios nos ayude, que de todos nosotros se pueda decir lo que Pablo dijo de Timoteo, que en lugar de buscar lo nuestro, buscamos lo que es de Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar.